Bienvenidos al episodio número 13 de las charlas de la Cátedra Abierta de Derecho Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas. Tenemos el gusto que nos acompañe nuevamente el doctor Federico Tavares. El doctor Tavares es abogado por la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho Público y Derecho Administrativo. Es un Master of Laws en Information Technology and Intellectual Property Law, según la European Informatics Study Program, con foco en inteligencia artificial, datos personales y gobernanza de datos, complementando con formación de Derecho Internacional en The Hague Academy International Law. Es profesor de Derecho Público y es profesor de Derecho Empresarial en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Nos acompaña también, como siempre, Magdalena Olivera, y el episodio de hoy, 13, se va a tratar de organización societaria. Federico, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Sebastián. Hola, Magdalena. Ya. Un placer estar acá nuevamente. Contanos un poco qué es esto, qué es la organización societaria. Bien, para hablar de la organización societaria, volvemos nuevamente a lo que en esta parte de la materia, de la cursada de los podcasts, empezamos a tomar como elemento clave, que es la ley de sociedades. ¿Y qué dice la ley de sociedades con respecto a los órganos? Dice que nuestro sistema jurídico argentino toma como concepto teórico el sistema organicista. Esto básicamente es que la sociedad va a estar funcionando a través mediante los órganos, de los diferentes órganos que ahora vamos a ampliar un poco, y en lo que se va a llamar la imputación directa entre las acciones de esos órganos, se le van a imputar, o sea, se le van a atribuir a la sociedad, ¿sí? Eh, siempre y cuando, y esto en relación a lo que hablábamos en el podcast anterior, esas acciones, esas actividades estén atenidas al objeto social. Está bien. Y ahí, pero en la sociedad, te pregunto un poco, hay que en su momento habíamos hablado de que la sociedad era un contrato también y demás, pero ¿por qué necesita una estructura regulada por ley? ¿Y por qué también están las sociedades de la sección cuarta, ¿no? Que son medio, pero también tienen cierta regulación a pesar de ser una cosa, yo digo que el capítulo 4, la sección cuarta, es como el Roswell de la ley de sociedades, pero ¿por qué necesito esto? O sea, ¿qué organismos tienen, qué órganos tienen usualmente una sociedad? ¿O cómo está constituida orgánicamente una sociedad? Una sociedad va a tener tres, cuatro órganos, podríamos decir. Esto va a ser transversal a todos los tipos de societarios y a todas esas ramas, a todas esas divisiones que hablábamos anteriormente, de sociedades de personas, sociedades mixtas o por acciones. Entonces, todas, absolutamente todas, van a tener un órgano de gobierno, un órgano de administración, un órgano de fiscalización y obviamente un órgano de representación, también podríamos decir. Esto lo van a tener todas, lo que sí va a ir cambiando según cómo sean estos troncos, estas ramas que hablábamos antes. Bien, y ahí, Ah, perdón, sí, perdón. no, Magda, todo tuyo. No, esto que mencionás, o sea, todas deben tener todos estos órganos conformados, organizados, todos los tipos Exactamente. societarios. Exactamente. Es obligatorio que todas tengan esta estructura. Después vamos a tener algunas diferencias, sobre todo con el órgano de fiscalización, pero todas, absolutamente todas, van a tener órgano de gobierno, órgano de administración, órgano de representación y de fiscalización. ¿Y qué es cada uno de esos órganos? ¿Podés explicarlo así someramente qué es la administración, qué es el gobierno? Porque mucha gente confunde el gobierno con la administración también. Bien, vamos a hacerlo o tratar de hacerlo simple. El órgano de gobierno es el que va a expresar la voluntad social. ¿Qué es esto? Es son los socios o los accionistas, llegado el caso, que
toman las decisiones fundamentales de la empresa, de la sociedad, mejor dicho. En esta materia hablamos de la cuestión jurídica, hablamos de sociedad. Es decir, gobiernan los socios. Exactamente, gobiernan los socios. Y cuando nos referimos a acciones fundamentales, nos referimos a incremento de patrimonio, al cambio de este contrato social que hablábamos en el capítulo anterior, hablamos a la designar o remover administradores. Eh, bueno, cuestiones estructurales de la empresa, ¿sí? Es Cuestiones y decir, decisiones son los fundamentales, que, perdón, es decir, los socios son los que bajan línea, digamos, así para hablarlo ya, lisa y llanamente. Los que le dicen los, a la administración lo que tiene que hacer. los socios son básicamente los que gobiernan eh, Pero es un interés la propio, ¿o sociedad. no? O sea, en definitiva Exactamente. es su patrimonio el que está en esa, o sea, sus aportes, su responsabilidad, a eso me refiero con patrimonio, ¿no? Digo, es en interés propio del socio y por eso gobierna. Excelente. Y sumado a eso, o para un poco condensar todo esto, por eso son el órgano de gobierno. Son los que toman las decisiones fundamentales de la sociedad. Después tenemos el órgano de administración, que acá ya empieza a haber algunas diferencias, porque ellos no toman las decisiones fundamentales, sino toman las decisiones más diarias, vamos a decir, dirigen las actividades diarias, porque las fundamentales ya la tomó el órgano de gobierno. Entonces, el órgano de administración se va a basar más que nada en gestionar las acciones cotidianas, organizar los recursos de la sociedad, perseguir el objeto societario mediante estas actividades. Por eso son los que gestionan y dirigen en lo cotidiano a la sociedad. Por eso va a ser el órgano de administración. Bien, ¿y quién controla a toda esta gente? Lo que hace el gobierno y la administración. Bueno, acá tenemos el órgano de fiscalización, que va a ser el control de la gestión. Vamos a decirle también legalidad, puede ser gestión. La legalidad se refiere a que esté cumpliendo el objeto social, esta sociedad. Y lo que se va a verificar es que la administración actúe conforme al estatuto. El estatuto básicamente es donde se condensa el interés social. Está bien. Y también contaste, Federico, hablaste de ese órgano, entre comillas, de representación. ¿Qué es esto? Bien, el órgano de representación es el órgano que va a actuar, o sea, en lo fáctico, en lo real, va a actuar en nombre de la sociedad. Lo que quiere decir también que la va a obligar. O sea, Entonces, la, solamente la el órgano, sociedad en sí es una entelequia, la sociedad, o sea, solamente, bueno, acá aplica también lo que hablamos antes de la teoría del órgano y otras cuestiones más, la sociedad actúa por medio de sus representantes. En este caso, es el órgano de representación. es decir, los únicos que pueden obligar, Terceros. Ah, perdón. Era no lo que sé, ibas a no sé, decir. decime Tipo, Magda. Sí, sí, lo sí. obliga frente a los terceros. ¿Era lo que ibas a decir? Claro, pero cualquiera puede obligar yo soy socio y digo, obligo a la sociedad porque se me ocurre, o ¿quién representa a la sociedad? ¿Quién sería el que representa a la sociedad? Bueno, acá tenemos que introducirnos según el tipo societario en quién va a ser el representante. El órgano de representación va a estar dado según el tipo societario de una u otra manera distinta, pero para simplificarlo vamos a seguir tratándolo de la manera de estas ramas que venimos hablando, sociedades de personas, sociedades mixtas, sociedades por acciones. En las sociedades de personas, el órgano de representación es el administrador. En las sociedades mixtas, el órgano de representación es el gerente o el socio gerente. Y en las sociedades por acciones, el órgano de representación es el presidente del directorio. Puede, puede haber acá algunas otras cuestiones, pero para simplificarlo es el presidente del directorio. Bien, lo que yo planteo muchas veces es que uno ve en la práctica que a lo mejor la sociedad le cede un poco más toda la representación por poder a un tercero que no es el presidente, que técnicamente no podría hacerlo, porque si bien lo vamos a ver en un capítulo posterior,
el presidente es un cargo personal, digamos, ¿no? No puede delegar la totalidad de sus funciones en otra persona. Contanos, Federico, ¿qué es la fiscalización? La fiscalización es esta potestad o este órgano que va a estar dedicado a eh, ver si la empresa, si la gestión de la empresa está a derecho, por un lado, y si también, por otro lado, cumple con el objeto social. ¿Sí? Es el control y la legalidad, el control de legalidad de la sociedad. Esto va a estar dado por, en las sociedades de personas, los socios. Y, En la sociedad, y si no, ¿quién más puede controlar? bueno, un tercero que los socios designen, también podría ser. Vos mencionabas que si yo no tengo organizado el órgano de fiscalización, podían fiscalizar los mismos socios en algunos casos, pero si no, yo puedo organizarlo específicamente, ¿no? Exacto, se puede designar a través de síndicos. Perfecto. Tengo sindicatura, pero también tengo los socios que pueden controlar a través de otro órgano, que es A el través del Consejo de Consejo, Vigilancia, claro, el Consejo de Vigilancia. sin Perfecto. duda. Ok, Bien. y hay determinadas exigencias para poder ser síndico, ¿no? Digo, esto a los alumnos también de repente está bueno en saber, tenemos alumnos que estudian administración, actuario, ¿ellos podrían ser síndicos en una sociedad? No. Bueno, para ser síndicos deberían estudiar contador o abogacía. Es lo que está establecido según la ley, lo que es requerido para ser síndico, que en este caso también vale la pena decir que este síndico no es el síndico que liquida la sociedad, ¿sí? Que va a trabajar junto al juez, porque a veces hay confusiones con respecto a eso. Es el síndico que actúa como como controlador de la sociedad. Le decimos a nuestros alumnos que estudian Derecho Empresario, los administradores posiblemente se ocupen del órgano de administración, ¿no? O sea, sean los que representan a la sociedad, la que lo obligan y la que trabajan ahí. Bueno, no sé si Magda, si tenés alguna pregunta más. No, hay un solo punto que por ahí está bueno tener en cuenta que me gustaría por ahí para cerrarlo, que es la responsabilidad con la que corren estos administradores y representantes, que me parece que es un punto importante para tener en cuenta. Los administradores, como dijimos antes, tienen que atenerse a ejercer acciones tendientes a cumplir el objeto social. Si no lo hacen, como dijimos, pueden ser penados y además van a responder con su propio patrimonio. Y acá no importa si estamos hablando de sociedades de personas mixtas o por acciones. Esto es muy importante que tengan en cuenta, que se tengan en cuenta, y el órgano de fiscalización que mencionábamos anteriormente es el encargado, no el único, pero el encargado de seguir estas acciones. Genial, Federico, muchísimas gracias. Gracias, Magdalena, también por estar. Como siempre les digo, recuerden que cualquier duda, pregunta, consulta, al mail que seguramente va a aparecer acá abajo, empresariofce@gmail.com. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias.